Washington DC es una ciudad llena de museos, pero sin duda este es el más entretenido e interesante de todos, y también solicitado. Estamos en el Museo del Aire y del Espacio, para mostrarles lo que hay dentro a ustedes. Acompáñenme en esta nueva entrega de Entre Paisajes. Este es entonces el Museo del Aire y del Espacio, uno de los tantos museos que hay acá en esta zona llamada de Mall, que es como esta gran plaza cívica que recorre desde el Capitolio, el Congreso norteamericano, hasta el monumento a Lincoln, un par de kilómetros hacia allá. Casi todos estos museos son gratis, pero este tiene la gracia, o desgracia en este caso, de ser por lejos el más solicitado, porque es el más entretenido. Entonces, a los demás simplemente hay que llegar. Con este hay que pedir hora online con anticipación. Es gratis, pero recuerden que hay que pedir hora, y aún así hay que hacer una fila, ¿ya? Para que tengan eso en mente. Eso pasa porque obviamente es el que más la gente quiere ver. Vamos entonces para adentro. Ya apenas entrando acá y pasando por un proceso de inspección, literalmente como si uno estuviera entrando a la NASA, en el hall principal ya tenemos la primera muestra de exposición donde hay varios artilugios, aviones, cohetes, un módulo espacial, hélices de aviones, etc. Entonces ya este hall es como parte del museo. Y luego hay galerías desde la 102, supongo que esta será la 101, hasta la 114 para ambos lados. La historia de este museo es súper simple. El año 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, el Congreso ordena la creación de un museo para preservar toda la tecnología y el desarrollo aeronáutico que se había logrado. Hasta el año 1975 el museo se llamó el National Museum of Air, del aire, así de simple. Hasta que al año siguiente, en 1976, se le cambia su nombre al Museo Nacional del Aire y del Espacio, el cual estamos ahora. Se ubicó acá en Washington DC. Bueno, y poco a poco ha seguido ciertas transformaciones, obviamente optimizaciones, modernizaciones, baños nuevos, cosas nuevas, alas nuevas, hasta transformarse en el museo moderno que es hoy en día. El horario de atención es de lunes a viernes de 10 de la mañana hasta 6 de la tarde, pero es con horarios diferidos, es decir, que uno pide hora para entrar, se da, no hay ningún problema con eso, pero hay que pedirla. Entonces tú pides para entrar o a las 4, o a las 5, o a las 3, o a las 10 de la mañana y tienes que llegar a esa hora. Se aconseja un poco antes porque, como vimos, había bastante fila. Lo que tenemos acá es un módulo lunar LM-2. No fue de los que fue al espacio, pero sí son estos mismos los que fueron al espacio. Sí, los que aterrizaban en la Luna, estas son las cápsulas de aterrizaje en la Luna. Este en especial se hizo, igual que todos los otros, y se utilizó para testear el aterrizaje, pero en la Tierra. Se utilizó de pruebas, al final de cuentas. Y acá está. Ahora, a mí siempre lo que me llama la atención es que está hecho como de papel aluminio y pegado con scotch. Yo entiendo que las fuerzas en el espacio no sean las mismas que acá en la Tierra, pero se ve tan endeble. Yo siento que si uno atraviesa la mano, que ese papel como para envolver el sándwich no entrega ninguna protección. Me imagino que tendrá murallas por dentro, entonces, ¿para qué será? ¿Para reflejar el calor o algo así? Si alguien lo sabe, déjenlo en los comentarios. Pero siempre desde muy pequeño me llamó mucho la atención eso, de que está como envuelto en papel aluminio. ¿Qué sentido tiene? A mis espaldas tenemos un traje de astronauta de los reales y me llama mucho la atención la visera naranja que tienen. Y eso es porque si mirar directo al sol en la Tierra es peligroso, puedes quedar ciego, imagínense en el espacio donde no hay una atmósfera, porque la atmósfera disipa y absorbe y refleja como el 90% de la energía que hay en el sol. O sea, afuera hay un sol como 500.000 veces más fuerte. Si tú lo miras directo, se te quema, se te achicharras, te fundes inmediatamente. Entonces tienen este como súper ultra lente solar, pero eso solamente cuando el sol se ve, porque cuando es de noche o están en la sombra, tienen que usar una visera común y corriente. Entonces esto es como un casco que se sube y se baja, cuando hay sol y cuando no hay sol. Este museo es del aire y del espacio, pero también gasta un porcentaje medianamente grande de su exhibición en hablar del aire y del espacio, pero en el cine, en la cultura geek y en la ciencia ficción. Como por ejemplo a mi espalda que tengo la nave, la USS Enterprise, de la un poco conocida serie Viaje a las Estrellas, Star Trek.
estamos hablando. La exhibición 109 de Future of Space trata exactamente de eso, de cómo el ser humano a través de las diferentes épocas del tiempo ha mirado al espacio y se lo ha imaginado. Por lo tanto, acá participa mucho la ciencia ficción, las películas, el arte. Cualquier persona que se imagine cómo va a ser el futuro en el espacio ahora, esta exhibición recoge exactamente eso, cómo ha imaginado el ser humano el futuro en el espacio. Ojo, que el pasado de hace 40 años atrás se imagina algo completamente diferente a lo que nos imaginamos ahora. Esa es como la gracia, cómo las tecnologías van cambiando y la imaginación del futuro también va cambiando. Siguiendo con la temática de la conquista del espacio, Galería 206, Destino, la Luna. Miren el cohete dando vuelta. Bueno, dentro de la exhibición de la llegada del ser humano a la Luna, hay una gran parte de la exhibición que es sobre la misión Mercury, que fue la primera vez que un norteamericano salió de la Tierra, sí, orbitó la Tierra y luego regresó. Y eso fue un gran logro, pero lamentablemente no fue tan gran logro como debió haber sido. Porque si hablamos del contexto histórico del cual nos referimos, que es la carrera espacial, donde soviéticos y norteamericanos se peleaban por quién era primero en dar cada uno de los pasos que llevaría al ser humano al espacio, los rusos prácticamente ganaron todos. Por ejemplo, el primer satélite, sí, el satélite de esos tarros de comunicaciones que están dando vuelta en la Tierra, fue ruso, el Sputnik, el año 1957. El primer ser vivo en salir de la Tierra, la perrita Laika, también soviética, y también el año 1957. El primer ser humano en salir de la Tierra, Yuri Gagarin. Yuri Gagarin, también soviético obviamente por el nombre, el año 1961. Ese mismo año, pero un mes después, es donde aparece Alan Shepard, parte de la misión Mercury, cuyo traje e historia teníamos ahí. De hecho, a mis espaldas hay una comparación entre ambas sondas, la soviética y la norteamericana, por ser las primeras en llevar a un ser humano al espacio. Pero también, como dijimos, ganaron los soviéticos. La primera mujer en salir de la Tierra, rusa, Valentina Tereskova, el año 1963. El primer ser humano en salir de la nave espacial en el espacio, es decir, hacer una caminata espacial, Alexei Leonov, el año 1965. Y si bueno, todos los hitos espaciales los ganó la Unión Soviética, ¿qué hizo Norteamérica bien? Simplemente el último de los hitos. Y con eso es como un último gol gana todo. Se coronan como los que dominaron el espacio. Estoy hablando del aterrizaje en la Luna. Lo cual también debería estar obviamente en esta exhibición, si se llama Conquistando la Luna o Llegando a la Luna, así que sigamos recorriendo. Algo que a mí me ha llamado la atención y que encuentro que igual es bueno, que se cumplen bien las cuotas aquí en el museo. Hay varias partes de la exhibición que hablan de cómo las mujeres participaron o dejaron de participar o no participaron debido a las diferencias de género en los viajes espaciales o en los primeros viajes hacia la Luna u otros planetas. Si la misión Mercury tenía como objetivo sacar al ser humano de la Tierra, fue la misión Apolo la que lo llevó a la Luna. En especial la Apolo 11 del año 1969, tripulada por 3 astronautas, de los cuales 2 caminaron por el satélite rocoso. El más conocido de todos y el primer ser humano en pisar la Luna, Neil Armstrong. Mi mamá siempre decía que no contaba cómo pisar la Luna porque no la tocó con sus pies, bueno, estuvo dentro del traje todo el rato. Estaba pensando, no sé. Y el segundo de ellos, menos conocido, pero igual de importante, Buzz Aldrin. ¿Ustedes creen que el personaje Buzz Lightyear de Toy Story se llama Buzz por algo o por nada? Buzz Aldrin, el segundo. Lo que me da risa es que hay una foto de Buzz Aldrin, que es la foto del astronauta más famosa que existe. De hecho, la estoy mirando acá, sacada por Neil Armstrong, y Buzz Aldrin tiene en su mano un Omega Speedmaster con una correa NATO así de larga para que le dé la vuelta al traje. Sí, los astronautas andaban con relojes comunes y corrientes. No es un reloj común y corriente igual, es un reloj de $4.000, pero es un reloj al fin y al cabo, no es tecnología del espacio. Esta es la foto de Buzz Aldrin y me da risa que en el casco, con el reflejo que tenían, está Neil Armstrong tomando la foto. Ojo, cuando Neil Armstrong se bajó, transmitió por radio el famoso discurso, su famosa oración que de vuelta al mundo es: un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Ir
a la luna o al espacio no es tan fácil, obviamente no es tan fácil como uno se imagina, pero lo que me refiero es que no existe una nave espacial que te lleve, sino que el cohete va compuesto por muchas partes y cada una tiene una función. De partida usted ha visto que los clásicos cohetes son un transportador espacial, un cohete con dos cohetes a los lados, ya, esos son simplemente cohetes desechables que una vez que se les acaba el combustible, se botan. ¿Ya? Porque se necesita mucho combustible para salir de la Tierra, mucha fuerza de gravedad que hay que vencer. Entonces, todo ese combustible se va vaciando y luego se bota. Luego, ya estando en el espacio, por leyes físicas, sobre todo por la segunda ley de Newton, solo lo que necesitas es un impulso inicial y la nave va a viajar sola por el espacio, sobre todo atraída por la gravedad de los cuerpos donde va. Entonces, no se consume mucho combustible en el viaje espacial y esa es la gracia que tiene. Entonces, lo difícil es salir de la Tierra, una vez ya afuera, necesitas un pequeño impulso para conseguir tu viaje. Y luego hay dos módulos, cada uno para una tarea muy específica. Uno de ellos es aterrizar en la Luna, el módulo espacial que vimos abajo, ese con papel aluminio. Y el último de todos, que trae a los astronautas vivos, es el módulo de regreso, el cual tengo a mis espaldas, que es una cápsula bastante fea, pero la gracia es que tiene una forma cónica, destinada y bañada en una porcelana súper especial, súper resistente, destinada a poder entrar nuevamente a la atmósfera terrestre sin destruirse. Es típico cuando uno ve un módulo entrando y que salen chispas y fuego en todos lados porque el calor es tan fuerte de este cuerpo que va a miles de kilómetros por hora, chocar con la atmósfera, que necesita ser muy resistente. Ese es el módulo de entrada y acá tenemos el módulo de entrada del Apolo 11. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en el Apolo 11 iban 3 astronautas? Neil Armstrong, Buzz Aldrin y bueno, Michael Collins, quien no se bajó, que se quedó en la cápsula obviamente para monitorear solo. Como los otros dos iban en pareja, Michael Collins se quedó solo. Y en ese momento dijo, sin lugar a duda creo que soy la persona más sola o alejada del resto de la humanidad de toda la historia de la humanidad. Sabía que estaba solo de una manera que ningún terrestre había estado antes. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Me encantó, me encanta el espacio, me encantó. Ahora vamos a la aviación de la Primera Guerra Mundial. ¿Te parece? Los pioneros de la aviación, porque antes de la Primera Guerra Mundial apenas existían los aviones, pues. Bueno, te imaginas, supongo que las instituciones van naciendo después de las necesidades. O sea, cuando una necesidad es muy imperante, aparece una institución que resuelve ese problema. La institución puede ser del Estado, civil, etcétera, pero la gente se empieza a hacer cargo de eso porque empieza a ser un problema para la humanidad. Hasta la Primera Guerra Mundial casi no existían los aviones. Y durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando se desarrolla la aviación, no existían todavía las fuerzas aéreas. Porque como era tan poco lo que había, que los primeros aviones eran de los ejércitos. En Estados Unidos la Fuerza Aérea se escribe USAF, United States Air Force, pero la antigua era United States Army Air Force, o sea, USAAF con 2 A. United States Army, el ejército de los Estados Unidos, Fuerza Aérea, o Fuerza Aérea del ejército de los Estados Unidos. Cuando después esto se desarrolló mucho más, dijeron, oye, tenemos que hacer una Fuerza Aérea diferente, algo que se separe, ¿ya? Porque es mucho mejor que no esté con el ejército, ya, y nace la Fuerza Aérea. Luego de eso los aviones empezaron a volar cada vez más alto, comienza la guerra espacial y ¿quién se hace cargo del espacio? ¿Quién está más cerca del espacio? La Fuerza Aérea. Por eso que los pilotos solamente podían venir de la Fuerza Aérea y durante muchos años el descubrimiento del espacio lo hacía la Fuerza Aérea. De hecho en Chile todavía los satélites que tiene Chile los maneja la Fuerza Aérea y el descubrimiento del espacio, lo que sea que tenga que ver con espacio, lo hace la Fuerza Aérea porque todavía no ha crecido suficiente como para hacer una institución aparte. Bueno, cuando en Estados Unidos pasó eso es que nace la NASA, pero la NASA simplemente es una institución que no prepara personas. Los astronautas seguían veniendo de la Fuerza Aérea, lo que sé tú. Hoy en día ya hay fuerzas armadas del espacio. Estados Unidos ya no tiene una fuerza para el aire, una para el agua y una para la tierra nomás, sino que además tiene una fuerza armada que es la Fuerza Espacial. Esto pasó hace como 4 años, es una cuestión muy nueva. Pero existe un ejército o una fuerza militar o un comando militar, que es la palabra correcta, del espacio, la Fuerza Espacial. Llegando acá nos dimos cuenta que son 2 exhibiciones diferentes. Una es de los pioneros del aire, es decir, cómo se descubre la aviación, que es la número 208, y la número 209 es la aviación en la Primera Guerra Mundial. Tema aparte, ¿cuál pasamos primero? A la Primera Guerra Mundial. Ya vamos a la Primera Guerra Mundial primero. Exhibición 209, la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial eran como puros aviones, existían los biplanos y existían los triplanos, aviones con 3 alas. Esos típicos aviadores que usan como bufanda. ¿Han visto a Snoopy cuando se crea aviador? Ya, eso eran, porque no tenían
no estaban encerrados, no estaban climatizados, se morían de frío, así que usaban guantes, gafas, gorro y bufandas en el aire. Esa es la Primera Guerra Mundial. Si hay una cosa que llama la atención es que cuando uno ve los aviones de la Primera Guerra Mundial, el piloto va disparando hacia adelante así, con su ametralladora y parece como que las balas van a chocar con la hélice. Y sí, porque pasan por entre medio de la hélice. Y acá está la explicación ingenieril de qué es lo que pasa. Tiene un sistema que engancha el arma y la hélice, entonces el arma solamente se dispara cuando la hélice no está pasando justo por arriba. Entonces se bloquea, sigue disparando. Sigue disparando, se bloquea, sigue disparando. Es una ingeniería, debe ser muy básico esto para los niveles de ingeniería de las cosas que hay ahora, pero súper ingenioso. Y así podían disparar a través de la hélice. Yo sabía que había visto a Snoopy caracterizado como piloto de la Primera Guerra Mundial y ahora me entero que es de una historieta donde Snoopy se enfrenta al Barón Rojo. El Barón Rojo fue un gran piloto del Imperio Alemán, de Primera Guerra Mundial, un as del aire, de verdad, fue un muy buen piloto y ahora Snoopy se enfrenta a él. Oye, lo que me gustó mucho y que aprendí recién es que el modelo más típico de caza británico se le llamaba el camel, el fly camel, como el camello volador. Y en la descripción de Snoopy salía que él era un camel, ¿cachai? Y mostraban a los pilotos camel. Y después hay toda una área de la exhibición donde hablan de, efectivamente, esta escuadra de aviación, los diferentes batallones, el avión. Pero lo que más me llamó la atención es que parece que les gustaban mucho las mascotas, porque hay varias cuestiones de perritos y mascotas que tenían las diferentes divisiones de Camel. Quizás también Snoopy se inspiró en uno de esos. Terminamos con la Primera Guerra Mundial, sigamos recorriendo lo último de este museo. Lo que yo decía es que me llama mucho la atención que en cada una de las galerías hay como un pedacito de cuota. ¿Ya? Entonces muestran un poco cómo las mujeres aportaron a cada uno de los contextos de cada galería. Y en este caso mostraban que los británicos abrieron puestos para mujeres en la aviación. ¿Ya? Entonces, en un momento en el cual ya después se acabó la guerra y se acabaron todos los puestos en la aviación, ese grupo de mujeres que participó de la guerra fue pioneros también para poder hablar de los derechos de las mujeres, entre ellos el derecho a voto, porque todavía no se tenía. Como una cosa lleva a la otra. Oye, y hablando de mujeres del aire, deberíamos pasar a la exhibición de al lado, la 208, pioneros del aire o del vuelo, para ver el caso de Amelia Earhart, que creo que es importante, y en otro caso, importante también, Alberto Santos Dumont. Ya, yo quiero decir algo al respecto, te voy a exponer. ¿Por qué? Porque tú no has visto Una noche en el museo y no lo puedo creer. No, esas cuestiones. Museo es lo más importante de Una noche en el museo 2. Y entre los personajes que despiertan en esa película está Amelia Earhart. ¿Está? Obvio. ¿Viste que es importante? Yo te lo dije. ¿Quién se visto la película? ¿Y Santos Dumont despierta? No lo conoce nadie. Oye, ya nos corrigieron aquí para que no nos corrijan en los comentarios. Es Amelia Earhart, su nombre. Si bien yo debería saber más de Amelia Earhart, no tengo idea. Amelia Earhart. No es fácil decir la palabra. Pionera de la aviación de los años 20. Muy temprana la aviación, pero es conocida por batir el récord mundial del vuelo más largo en su época al cruzar el Atlántico. O sea, cruzar un océano. Esa es una cuestión que antes se hacía en barco, duraba como 3 semanas el viaje. Ella lo hizo en avión, en una época que no existían los aviones. ¿Fue la primera persona? No fue la primera persona en volar. Sí. No, pues fue la primera persona en cruzar el Atlántico, sí, y en batir el récord de mayor distancia. Jamás hecha en avión. Wow. ¿Ya? Y tenía la intención de dar la vuelta al mundo por el Ecuador, pero no lo logró y no lo logró nadie, la verdad, porque eso fue una cuestión que se logró muchas décadas después. O sea, ella tenía la intención de hacer eso en vida, más no lo logró, pero tampoco lo logró nadie en esa época, porque era una cuestión que ya se requirió mucho avance en la aviación para décadas después, cuando recién se pudo hacer. Y no es una cuestión fácil tampoco dar la vuelta al mundo en el Ecuador, en su parte más ancha.
me parece súper extraño, pero buscando acá en la sección de pioneros de la aviación, no encontramos a Alberto Santos Dumont, que fue prácticamente la persona que inventó la aviación. ¿Ya? Y de verdad es muy raro. Era francés brasileño y tiene uno de los primeros vuelos. Y yo lo conozco porque el primer reloj de pulsera para hombres, en la historia de los relojes de pulsera para hombres, se lo hizo Cartier a su amigo Alberto Santos Dumont. Y hoy día existe el modelo Santos Dumont también. Cuando mandan sondas de exploración al espacio, que son diferentes a los satélites orbitan, las sondas se van a la concha de su... Muchas las han mandado con un mensaje, por si alguien las agarra alguna vez para explicarlo sobre nosotros. La Voyager con un vinilo con información y la Pioneer con un diagrama también grabado en oro con información sobre nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos? ¿Y dónde estamos? Qué peligroso, ¿no? De hecho, una vez grabé un TikTok sobre la sonda Pioneer y su mensaje. Así que lo vamos a dejar en el comentario, el link de este y todos los otros TikToks de esta onda que tenemos. Me parece muy sospechoso que entre todos los personajes, los pioneros, los creadores de la aviación, del descubrimiento del aire y del espacio, no esté Alberto Santos Dumont. Me parece súper extraño y yo creo que lo están silenciando a propósito. ¿Por qué? Porque hay una controversia histórica, no zanjada, de quién fue la primera persona que voló en avión, si los hermanos Wright o Alberto Santos Dumont. Y como los hermanos Wright son norteamericanos, tienen un ala acá en el museo, toda una sección para ellos, y no hay ni una palabra en ningún lado de Alberto Santos Dumont. Es imposible que no lo esté, si es considerado el padre de la aviación también. Te lo meto acá, veo los carteles de las personas importantes y están, de verdad, los más grandes, y no está Alberto Santos Dumont. Nos despedimos del museo porque llegó el momento de cambiarnos de lugar. Hay un pequeño lugar que quiero visitar, que vimos cuando veníamos para acá y que no quiero que no quede registrado en cámara. Así que nos despedimos del museo y continuamos conociendo Washington DC. ¿Cómo lo hace una potencia como Estados Unidos para convertirse en un hegemón, es decir, dominar el mundo? Y la respuesta es súper fácil, por mar. Eso es lo que los antiguos griegos denominaron como una potencia talasocrática, es decir, una potencia que domina el mar. Y los grandes imperios de la humanidad así lo han hecho, sobre todo el Imperio Británico y ahora Norteamérica. Desde que Estados Unidos oyó las palabras del almirante Mahan, Alfred Thayer Mahan, quien decía exactamente eso, quien domina el mar dominará el mundo, es que prácticamente todo su gasto militar va destinado a la marina y de esa manera puede proyectar su poder a cada rincón del mundo. Así que, si hablamos de historia militar norteamericana, yo diría que al menos el 51% de esta es historia naval. Y es por eso que nos encontramos acá en Washington DC en el Navy Memorial o Memorial a la Marina, el cual además de tener un pequeñísimo centro de visitantes, tiene la gracia de tener una serie de placas que conmemoran, y además son placas talladas muy bonitas realmente, que conmemoran hechos específicos de la historia militar marina de Estados Unidos. Cada una de estas plaquitas tiene un nombre, que es la explicación, y además abajo como una pequeña frase, una frase icónica de algo que haya pasado o su lema, etc. Además de los logos de las instituciones que hayan participado en esa acción o cualquier otra cosa. Esto, por ejemplo, fue cuando los japoneses llegaron a Estados Unidos en un proceso histórico que se conoce como las velas negras, porque llegó el barco del capitán Perry a obligar a los japoneses a comerciar. Y eso desató en Japón una guerra civil que terminó transformándose en la restauración Meiji, esa guerra de la película El último samurái. Bueno, fue por culpa de los norteamericanos que llegaron a Japón a obligarlos a comerciar. Y acá le ponen como Opening Japón al comercio, abriendo Japón al comercio. Lo que más me gusta de esto es que realmente cada una de las placas está hecha con mucho amor. O sea, son unos tallados en metal que están muy buenos, bonitos y detallados, como en 3D además. Esta de acá es la Escuela Naval Annapolis, que se llama, que es la Escuela Naval de Estados Unidos de la Armada, es como el equivalente a la Escuela Naval Arturo Prat, pero de acá salen los oficiales de la Armada norteamericana, la USNA.
United States Naval Academy. En Excelsia Tridems. ¿Cómo? Dice, from knowledge, sí, power. Del conocimiento, el poder marítimo. Ah, claro, del conocimiento, el poder marítimo. O sea, el poder marítimo nace en el conocimiento, por eso es una escuela. La Marina Mercante de los Estados Unidos, o sea, barcos de carga. Me gusta porque su lema es We Deliver, o sea, nosotros entregamos. Y eso es lo que hace un barco mercante, pues, entregar cosas. Se supone que acá están en una guerra naval donde hay barcos marinos o barcos de transporte siendo atacados al mismo tiempo. Y eso pasaba mucho en la guerra. Los bloqueos navales se tratan de impedir que haya comercio, por lo tanto se destruyen las embarcaciones comerciales. Para lo cual, durante la Segunda Guerra Mundial, para permitir el comercio, sobre todo Estados Unidos y los países que estaban en la guerra, se hacían convoys, es decir, 4, 5, 10, 20 embarcaciones mercantes rodeadas de 2 o 3 fragatas o cruceros de destrucción que iban como protegiéndola. Guardia Costera de los Estados Unidos, Semper Paratus, always ready. Paratus es que están listos, Semper Paratus. Oigan, miren, y muy relacionado a lo que estamos hablando, el aporte que hizo la Marina a la carrera espacial al recuperar las cápsulas de entrada de las naves. A contribution to the US Space Age, una contribución a la era espacial de los Estados Unidos. Me gustó el lema de las mujeres de la Navy. Dice, at shore, en la costa, at air, en el aire, or at sea. O sea, en todos lados. Este es de mis favoritos. Las fuerzas especiales de la Marina, los famosos Navy SEALs. Su lema, fallar no es opción. Y acá están en la guerra de Vietnam haciendo misiones de infiltración, desde el mar. Mira, esto igual tiene que ver con lo que vimos, es el primer despegue de un avión desde un portaaviones o de un barco. Le pusieron con una madera al barco nomás para hacer una tabla y era un biplano así, esos que no tenían nada, era un señor sentado en unas alas y despegó. Yo creo que se fue a mar porque ahí están los tipos esperándolo. La familia, los que se quedan y dicen, aquellos que esperan también están sirviendo. Sirviendo de servicio, no de servir como que si fuera una cuestión utilitaria. Están sirviendo. Oye, y este es el último que hay para este lado. Nos lo revisamos todos los principales nomás. Y es de la especialidad más peligrosa que hay en la Marina, que es explosivos submarinos. Me gusta mucho su dicho, porque dice, o puede ser un éxito, initial success, o una falla total. O sea, porque de verdad cualquier error acá es la muerte inmediata. Explosivos debajo del agua. O sea, cualquier cosa que salga mal, se acabó. Bueno, mientras estábamos grabando, se vino acá a instalar un espectáculo, un show. Por lo tanto, están haciendo mucho ruido porque empezaron con las pruebas de sonido, porque se están celebrando los 250 años de existencia de la Marina de Estados Unidos. O sea, un cuarto de milenio. Claro, fue fundada el año 1775, a los albores de la nación norteamericana, y hoy en día, el año 2025, celebran 250 años, así que van a dar un concierto gratuito acá, el cual lamentablemente no puedo poner porque ustedes saben los temas de derecho de autor, pero imaginémonos que este capítulo se despide con una muy buena música de la banda naval de la Marina de los Estados Unidos. Gente, no olviden comentar, no olviden suscribirse y nos vemos en una próxima entrega de Entre Paisajes.